Nuestro país está en peligro. No importa en dónde te encuentres ni qué privilegios puedas creer que tienes. Las elecciones del día 2 de junio van a influir en el resto de tu vida y solamente tú puedes decidir si quieres que alguien te garantice un futuro mejor de lo que actualmente tenemos o a alguien que te asegura que seguirá haciendo lo mismo aunque nos esté yendo mal a todos. Claudia Sheinbaum no es necesariamente una mala persona, pero sus actitudes dejan mucho que desear y sus resultados al frente de la Ciudad de México no fueron buenos, a pesar de lo que ella y su equipo de campaña te digan. Y si estás pensando en votar por ella, piensa primero que lo mismo que hizo en los últimos 5 años será lo que haga como presidenta del país, si es que gana. Y te lo digo porque si la llegan a elegir, es probable que en algunos años vuelvan a repetir la frase esa que dice no podía saberse, cuando en realidad sí podemos saber qué esperar de esta mujer. Claudia ha sido gobernante y funcionaria pública en varias ocasiones, y en cada una de ellas su desempeño se ha visto empañado por la incompetencia, la opacidad y la corrupción. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, el colegio Repsamen. Sabemos que el colegio se cayó porque ella permitió que se construyera otro piso, aunque se violaran los procedimientos, códigos y recomendaciones de Protección Civil. También sabemos que a pesar de no tener un ingreso que lo justifique, su fortuna se incrementó considerablemente durante el periodo en el que estaba casada con Carlos Simas, y no de forma legal. Al menos eso deja suponer que tiene cuentas en las Islas Caimán que están involucradas en el escándalo de los Panama Papers. Si el día de hoy hay información pública que te dice que Claudia Sheinbaum es una mala opción, ¿por qué razón votarías por ella? Ya sabes que robó en el pasado, ya sabes que no le importó poner en riesgo a sus gobernados, ya sabes que sus gobernados fallecieron por su indolencia y que además hizo dinero con ello. Ya sabes que ella no tiene idea de cómo mantener algo funcionando porque lo demostró con la línea 12 del metro cuando se le cayó por falta de mantenimiento. La otra candidata, que sí es una opción real, no tiene nada de eso. Ella tiene un hijo adolescente y una hermana que está en prisión desde hace 10 años por un delito que cometió. Claudia Sheinbaum se quiere hacer pasar por una mexicana excelente, de las que merecen tu confianza y respeto, pero engaña a los mexicanos, que son eminentemente católicos, al utilizar una imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando ella misma ha dicho que simplemente no cree en Dios y que su ascendencia es judía. Sin embargo, ha utilizado convenientemente la carta de la religión e incluso ha ido a visitar al Papa Roma para poder subir una fotografía a sus redes sociales y convencerte. Claudia afirma ser una mujer que se dedica a la ciencia, pero nada de sus acciones están basadas en el conocimiento científico, sino en la ideología pura, sin sentido ni razón, o peor, en las órdenes de un tercero a quien defiende aunque le cueste votos. La candidata de Morena se describe como alguien sensible y humanista, pero no ha podido recibir a los familiares de los fallecidos en la tragedia de la línea 12 del metro, ni a los padres de los niños que murieron en el Repsamen. Y además estuvo de acuerdo en que el presidente no recibiera a los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa, ni a las madres buscadoras que solamente exigían el diálogo que se les había prometido, pero que nunca llegó. O el resultado de una investigación que se les dijo durante años no era justa para ellos y que terminó siendo la verdad histórica del sexenio de Peña Nieto y que fue confirmada por el sexenio de López Obrador. Muchas de las propuestas de Claudia en su proyecto de nación son exactamente las mismas propuestas que López Obrador hizo durante su eterna campaña, pero que fue incapaz de cumplir, ya sea porque cambió de opinión, porque se quedó sin dinero o porque simplemente no le importa. Pero a ti y a mí debe importarnos que los candidatos quieran cumplir sus promesas, porque para eso los elegimos, para hacer lo que nosotros queramos que hagan, y ellos reciben un sueldo por ello. Votar por Claudia es votar porque siga la incertidumbre entre los inversionistas, que sigan desapareciendo empleos y que la gente tenga que salir a los cruceros a tragar fuego o a hacer malabarismos. Hoy podemos saber que Claudia te promete muchas cosas, pero terminará quitándote otras a cambio. Y no se trata de eso. El desarrollo del país no va a ocurrir por decreto del presidente, sino con el trabajo de todos los mexicanos. Es cierto que nunca hemos tenido un gobierno que sea enteramente de nuestro agrado, pero tampoco habíamos tenido uno tan malo como el actual. En corrupción no puedes decir que ya solucionaste el problema porque eliminaste el programa social que lo tenía. Tienes que quitar a las personas corruptas, removerlas del servicio público,
Pero ahí tenemos que siguen Manuel Bartlett, Mario Delgado, Hugo López-Gatell, Clara Brugada, David Monreal, Ricardo Monreal, Félix Salgado, Macedonio. ¿Cómo me puedes decir que vas a acabar con la corrupción si tu equipo de trabajo es eminentemente corrupto? Les creería probablemente algo cuando dicen que buscan la unión de los mexicanos, pero justamente ayer nos enteramos que la secretaria de Gobernación intentó coordinar la toma del Zócalo de la Ciudad de México para que los manifestantes de la Marea Rosa no pudieran manifestarse en ese lugar. De respetar lo que quieren los mexicanos ni hablemos, porque ellos eran muy buenos para quejarse, pero no quieren permitir que nadie se queje de ellos. López Obrador y su candidata insisten en la confrontación en lugar de garantizar que puedas manifestar tus ideas libremente. Te dijeron que en los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox fueron sexenios de robos y corrupción. Pues el caso de Segalmex en el sexenio de López es el más grande de la historia de México y supera en 3 veces a la estafa maestra. Te han dicho que México está bien y que progresa, pero no es cierto. Lejos de ser autosuficientes, México importará este año 20 millones de toneladas de maíz porque no cumplieron sus promesas, ni tampoco pudieron eliminar las extorsiones, cobro de piso, robo de camiones, y los productores han decidido dejar de producir o simplemente no han podido producir. Durante el debate pudimos ver uno de los episodios más cínicos de Claudia, cuando le recriminó a la oposición la masacre de Tlatelolco. No parece haber recordado que López Obrador se afilió al PRI en 1970, justo después de los hechos, con los que en aquel entonces parecía estar de acuerdo. La mentira domina su discurso porque dijo Claudia que ella luchó contra el fraude de 1988, pero hoy tiene a Manuel Bartlett a su lado. Las declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral fueron, a lo menos, desafortunadas, aunque yo creo que desesperadas sería un mejor término. Ya les he comentado cómo es que la familia de la señora Tadei trabaja para Morena en diferentes partes del país y siempre de manera cercana a Andrés Manuel. Pero en esta ocasión se excedieron. Quiero imaginar que en un intento de detener el avance de la oposición en la carrera presidencial, pensó que sería una buena idea decir que los ciudadanos no podíamos utilizar el color rosa porque ese era el color que usa el INE y que había que respetar las diferencias entre los diferentes grupos políticos. Pero yo como ciudadano me puedo vestir como yo quiera y nadie va a controlar mis decisiones. El color rosa es del pueblo. No sé cómo haya salido la marcha en las más de 100 ciudades en donde se manifestarán en contra de lo que este régimen planea hacer con nuestro país, pero las organizaciones ciudadanas que organizaron la Marea Rosa se han vuelto el referente de lucha pro democracia más importante en los últimos años para el pueblo de México. Por lo que espero que todos y cada uno de ustedes suba al menos una fotografía suya en el evento en su ciudad. Ya saben, si lo hacen en X, por favor arroben mi cuenta para poder seguirlos y estar al pendiente de sus comentarios. La desesperación no es solo de Tadei. El presidente también está desesperado y no es para menos porque la población que él representa también está desesperada. Andrés Manuel López tumbó una reforma energética que él decía era para evitar que los empresarios de la industria eléctrica se hicieran más ricos de lo que ya eran. Pero las consecuencias no inmediatas han sido los apagones o interrupciones del suministro de electricidad. Y ante la incapacidad de la quebrada compañía eléctrica mexicana, el presidente rogó por ayuda a los mismos empresarios a los que tanto ha criticado y cancelado durante su gobierno. Sin embargo, en su eterno conflicto interior, el presidente reclamó la semana pasada a los medios de comunicación y a los periodistas por hacer un escándalo por los apagones sufridos en 2/3 partes del país la semana antepasada. Apagones que cuestan dinero a quienes tienen que pagar un turno más sin producción por culpa de los inútiles que no quisieron invertir en nuevas plantas generadoras de energía. Es el mismo comportamiento en todos los ámbitos de este gobierno. En todos lados hay fallas y a todos culpan, menos a ellos mismos, que los provocaron. Ya no hay masacres, volvió a decir el insulso presidente que tenemos. Pero en Chicomucelo, Chiapas, un grupo entero de 11 personas fueron ejecutadas a balazos el fin de semana antepasado, porque no quisieron unirse a ningún grupo criminal de los que se disputan el control de la sierra de Chiapas. Y así terminó la vida de un catequista mexicano de 57 años que quería ser diácono y que nunca abandonó su pueblo a pesar de las amenazas recibidas.
Un mexicano como todos, que hoy es una estadística más de cómo el gobierno ha abandonado a aquellos que dice proteger. En Guerrero, la seguridad está por los suelos y la gobernadora morenista no para de cantar canciones y hacer videos para saludar a su gente. Mientras tanto, los asesinatos siguen sin que nadie ponga objeción. Otro abandono del gobierno. Este viernes pasado, un candidato a regidor por el PRI fue asesinado en Acapulco junto a su esposa y abandonados en una camioneta. Este proceso electoral ha sido el más difícil y sangriento en la historia de México. Los mexicanos se han dado cuenta de lo malo que ha sido este sexenio y lo manifiestan en diferentes ámbitos. Y algo que se ha comentado mucho en las conversaciones sociales ha sido que de hace una semana dijo Claudia Sheinbaum que la elección ya era un mero trámite y que solamente estaba esperando que llegara el día. Pero este fin de semana pasado dijo que le iban a hacer un fraude electoral a ella. Y yo creo que ya se le acabaron los 300 puntos de ventaja que tenía. Y Mario Delgado está llamando al voto masivo, según esto, para que nadie ponga en duda su victoria. Mario y Claudia nos confirman nuevamente que la elección ya no es un trámite. Quieren los morenistas, a como dé lugar, criticar algo de lo que hace la oposición. Hasta se han inventado enemigos con tal de dar algo de circo a su gente. Y luego acusan a cualquier persona por cualquier delito inventado, como el de la ministra Norma Piña, que ha sido acusada de organizar la marcha de la Marea Rosa ayer domingo, simplemente porque se le vio platicando con políticos no afines al actual gobierno. Bajo esa misma lógica, ¿qué pudiéramos decir de las reuniones de Saldívar con AMLO o de este último con la mamá del Chapo? Ven la paja en el ojo ajeno, dijo Jesucristo. Porque eso sí calienta, dijo el presidente. Al presidente que se ríe de los muertos y las masacres en México le calienta que un equipo de reporteros hagan su trabajo y diga que los miembros de su gabinete son corruptos. Incluso lanzó algunas veladas amenazas en contra de Emilio Azcárraga mientras defiende a sus allegados y exige a las cadenas noticiosas que se conviertan en ministerios públicos para recabar las pruebas de los delitos que por ley deberían de estar siguiendo ellos. La intimidación de quienes se quejan o se oponen a lo que diga el presidente o que convenga a su movimiento es parte fundamental de este régimen de terror que prefiere intimidar empresarios a resolver los problemas que tenemos como sociedad. Desde la semana pasada les he preguntado a los que piensan que la continuación de este sexenio es una buena idea, ¿por qué votarían por Claudia? Y la pregunta sigue. En el programa de Tercer Grado, Claudia Sheinbaum dijo que Saldívar se queda en su campaña, a pesar de sus múltiples denuncias de corrupción y de acoso sexual. Afirmó que no hay militarización en México, aunque también dijo que la Guardia Nacional tendrá un mando militar. Defiende la prisión sin juicio, pero no aplica para Saldívar. No habrá discusión de temas prioritarios con opositores. Según ella, ya se resolvió lo de Segalmex, aunque no hay nadie en prisión, más que la persona que puso la denuncia. Afirma que no hubo fallas en el manejo de la pandemia, aunque las cifras de muertos digan lo contrario. No habrá reforma fiscal y por ende tampoco recortes, ni se hablará de la deuda pública, que ha aumentado en 70% en este sexenio. En su discurso, al finalizar el tercer debate presidencial, Claudia Sheinbaum afirmó que la oposición representa la corrupción, pero se le olvida que todos los corruptos están ahora en Morena. Que la oposición es autoritarismo, dijo ella, pero son ellos los que mandaron golpear a las feministas y a los manifestantes, además de que fue AMLO quien mandó al diablo a las instituciones. Que la oposición representa a la represión, pero no escucharon a los padres de Ayotzinapa, ni a las madres buscadoras, ni a Arturo Castañe, que no lo recibieron en Palacio Nacional. Habla la candidata oficialista que la oposición busca conservar privilegios, pero todo indica que ella piensa que comer es un privilegio que le quiere negar a los mexicanos. Dice Claudia que la oposición representa el saqueo del país, pero los principales saqueadores están ahora libres, caminando por las calles, porque pertenecen a Morena. Hasta se han robado más, como en el caso de Segalmex, sin que nadie pague las consecuencias. Dice que solamente mentimos quienes nos oponemos a su régimen, pero ellos ocultan la información relevante de este sexenio bajo la excusa de seguridad nacional. Que nosotros queremos cometer fraudes electorales cuando son ellos quienes nunca han reconocido una derrota ni han sido capaces de demostrar ni un solo fraude, ni el del 2006 que tanto lloriquean. Asegura la candidata de López que nosotros somos clasistas y racistas, pero ¿qué será de ellos que permiten la muerte de más de 1,600 niños porque se negaron a comprar medicinas
O de los estudiantes que dejaron sin comida en las escuelas para pagar un aeropuerto y sus sobrecostos. O cualquier otra obra para el caso. Asegura que nosotros defendemos a unos cuantos, mientras que ellos hasta carreteras le hacen al crimen organizado para que les sea más fácil trasladar sus mercancías y liberan a los delincuentes arrestados porque les conviene. Dice al fin que nosotros los opositores somos el pasado, pero que son ellos los que tienen en su partido a Manuel Bartlett, a Ricardo Monreal, a Rocío Nale, y quienes además quieren establecer relaciones con países dictatoriales como Cuba y Venezuela. Mientras tanto, el presidente López Obrador anunció que México suministrará energía eléctrica a Belice, pese al incremento de consumo en el país y los apagones generados por las altas temperaturas que estamos viviendo. No importando que en México nos quedemos sin luz, Belice estará a todo dar. El presidente exigió que le llevaran propuestas de la corrupción de Rocío Nale, la actual candidata a gobernadora por el estado de Veracruz, y ayer se las llevaron hasta la puerta de Palacio, pero dejó esperando a los portadores, entre ellos Arturo Castañe, quien afirmó que no sucedió nada como siempre que se descubre la corrupción por parte de miembros de Morena y la 4T. De la participación de Claudia en el programa de Tercer Grado, puedo comentar que quienes hacen el programa se vieron demasiado cobardes al no cuestionar adecuadamente al oficialista, como hicieron en ocasiones anteriores con Xóchitl Gálvez, al ver amenazados sus puestos de trabajo. Y como les comentaba ayer, la excusa de estos fulanos, si llega a quedar Claudia, será el típico no podía saberse. Genaro Lozano volvió a demostrar que es un vendido a un régimen y que tiene mucha hambre por un trabajo en donde ni siquiera lo quieren presente. En Tercer Grado no cuestionaron todas las mentiras que dijo Claudia durante el debate un día anterior. Mentiras que todos sabemos existen, puesto que los datos están ahí y son públicos. Tampoco cuestionaron la imagen autoritaria que impulsó Claudia durante el mismo debate, posición que la deja claramente como mentirosa, amenazante, tirana, indispuesta al diálogo. Si aún quedaban dudas de la verdadera personalidad de Claudia, ahí podemos saber qué es lo que será si es que llega a la presidencia. Ella está proponiendo una guerra con los ciudadanos impulsada por el odio y la conveniencia personal y de sus amigos. ¿Qué tienen que decir los morenistas de corrupción cuando son ellos los que están utilizando la red AMLO para fomentar el voto pagado con el dinero del gobierno? Afortunadamente hay pleito porque hay dos redes de apoyo pagado que están enfrentadas entre sí, la de Jesús Ramírez y la de José Merino. Obviamente que una de ellas va a salir sobrando al terminar las elecciones y desde ahora están despidiendo a su personal. Personal que se está manifestando por la traición sufrida y que están exponiendo cómo funcionan las redes pro-AMLO en el país y las estrategias seguidas de manipulación de la ciudadanía. En otro video les tendré que hablar de esto porque el material es enteramente para un video completo. A Claudia Sheinbaum le queda solamente esperar que los ciudadanos mexicanos no salgamos a votar, que dejemos pasar esta oportunidad y que hagamos lo que ellos desean, que los dejemos elegir por nosotros nuestro futuro. México está en riesgo y no tiene nada que ver si tienes privilegios o si vives en un mundo aparte. La situación política y social del país está hecha garras en este torbellino de división creado por el actual presidente al querer consolidarse como el líder máximo de México y ser reconocido como el salvador de la población, aunque sus logros se reduzcan a cero. Durante el debate se probaron tres cosas que tenemos que entender los mexicanos. Primero, la elección no está decidida y solamente nosotros los ciudadanos podemos responder a la pregunta que ¿quién será la siguiente presidenta de México? Segundo, Claudia no tiene espacio para moverse por su cuenta porque no puede deslindarse de Saldívar, Bartlett o de los hijos del presidente. Y tercero, Movimiento Ciudadano está jugando para dividir el voto de la oposición y los jóvenes hacia el partido oficialista. Por mi parte, después del debate y su presentación en Tercer Grado, me quedo con la idea que ya tenía de Claudia Sheinbaum y que vine a reforzar en estos días. Claudia es soberbia, maleducada, antipática, mentirosa, patética, intolerante, vengativa, nefasta, intransigente, déspota, narcisista, pedante, majadera, autoritaria, insensible, grosera, corrupta, hipócrita, ratera, criminal, inepta y tranza. Si me faltó algún adjetivo me avisan, por favor. Si todos ellos estuvieran tan seguros del triunfo, con los 30 puntos porcentuales que la separan del primer lugar, ¿por qué Claudia requeriría el apoyo de la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Educación para que los maestros que tenían tomado el Zócalo el domingo por la mañana no se movieran?
Porque ellos están apostando por la confrontación en lugar de permitir la libre manifestación de ideas de los ciudadanos. Me dio mucha risa cuando Claudia dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había logrado separar el poder político del económico. Podrían preguntarle a Carlos Slim qué opina de eso. O cuando acusó a los gobiernos opositores de tener más exgobernadores en prisión que nadie. Pero no analizó que ellos están en prisión por sus delitos. De este sexenio no solamente no se ha encarcelado a ninguno de los corruptos, sino que además se les ha protegido. Este comentario fue una burla. Para mí, el gobierno de Andrés Manuel representa un sexenio perdido, porque no hay un solo logro que puedan presumir. Solamente confrontación y promesas, cero logros. Por su parte, Claudia propone darle un mayor poder a la figura presidencial que prácticamente se ha convertido, en este sexenio, en poder legislativo también. Y ahora quiere el poder judicial. Xóchitl Gálvez quiere un país con contrapesos, quiere con un poder presidencial, una economía que sea pujante para que podamos salir adelante como mexicanos y tener una mejor vida. A mí me queda muy claro. ¿A ti?